Alabado sea el Señor. Bien, en esta mañana nosotros podemos ver la enseñanza, el consejo que el apóstol llevó a cada iglesia. En esta oportunidad le escribió esta carta a los de Galacia, donde los discípulos que caminaban con él, Tito por ejemplo, él explicaba de la forma que había que ser un siervo de Dios, cómo servir a Dios, cómo ser un instrumento en las manos de Jesús. Y la iglesia de Gálatas, pues el apóstol Pablo encontró en ellos al principio que eran liberales, eran paganos, y él les enseñó el amor de Dios. Sin embargo, en el capítulo 4, versículo 9 de los Gálatas, después de que él les enseñó, los encontró pues en lo mismo, haciendo lo mismo que hacía. Pablo se sentía un poco traicionado y un poco triste al pensar que el trabajo que él hacía era en vano. Llegó y los encontró y les dijo: ¿cómo es posible que hayan vuelto ustedes a los pequeños rudimentos de la vida? No es posible que después que se les enseñó, vea Gálatas capítulo 1, versículo 8, el evangelio que les enseñó, dice: más si nosotros o un ángel del cielo, no oiga eso, os anunciar otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Muy bien. La pregunta es: ¿hay otro evangelio? No. ¿Quién es el que anuncia otro evangelio? Los hombres han transgiversado la verdad del Señor, o se ha interpretado de la manera que el hombre quiere interpretarla. Pero la palabra del Señor es espíritu. Juan 6, versículo 63, hay un gran problema. El problema es que nosotros, siendo carne, no podemos interpretar la palabra de Dios tal cual está escrita. Y Corintios 2:14, primera carta, dice que el hombre natural, y cuando hablamos de hombre natural o un hombre animal, lo entendemos de la siguiente manera: cuando somos de cierto lugar y naturalmente, en este caso Pablo usaba ese término porque él llegó a una isla en una oportunidad y ahí él le llamó bárbaros, le llamó naturales del lugar. Y siendo natural del lugar no había civilización, no había llegado las letras, no había llegado los libros. En nuestro medio, aún todavía en este siglo XXI, nosotros tenemos gente en el mundo que todavía no tiene civilización, gente que no ha leído un libro, o menos que se le haya predicado el evangelio de Jesucristo. De esa razón Pablo llega y le dice a los corintios: el hombre animal, el hombre natural no entiende lo de Dios. Entonces hay un énfasis aquí claro, y lo de Dios es espíritu. Lo de Dios se debe interpretar espiritualmente, no carnalmente ni materialmente. Cuando nosotros suplicamos algo, debemos de hacerlo para el alma. Lo demás ya está hecho. Ya Dios creó los cielos y la tierra, creó todo lo que vemos y lo dejó para que nosotros podamos de alguna manera subsistir. Pero la salvación es un regalo, la espiritualidad es una forma que se debe reformar todos los días. Por eso el canto: dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. El corazón se debe reformar, nuestra mente y nuestro espíritu en Dios, ya que Él es el único que tiene el poder para cambiar nuestra vida. Por ejemplo, Juan capítulo 3. Nicodemo llega a Jesús de noche y le dice: ¿cómo tú haces estas cosas? Nadie puede hacerlo si Dios no está con él. Pero tú no entiendes, le dice Jesús. Tú, siendo maestro de la ley, no entiendes estas cosas. Debo decirte algo: debes de nacer de nuevo. Si el hombre no nace de nuevo, no puede entender lo que Dios hace. Por eso Juan capítulo 4, versículo 23, Jesús dijo: la hora es y la hora viene cuando Dios busque adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere que nosotros le adoremos como es, como Él quiere. Entonces vemos la iglesia de Gálatas, y es el ejemplo que vamos a tomar en esta mañana. ¿Por qué? Porque cada uno sufre su propio problema, cada uno lleva su propia carga, pero tenemos que tener la valentía para enfrentarnos. Hay un Dios, según el libro de Romanos 8:26, que tiene un espíritu que nos ha dado, que nos ayuda a vuestra flaqueza. Cada uno tiene de qué quejarse, todos tenemos una carga encima, todos tenemos un problema, pero tenemos que tener la capacidad de avanzar en el nombre del Señor, porque no estamos solos. Sin embargo, nosotros aprendemos en la Biblia que hay un pecado, el pecado que no nos hace a nosotros avanzar. Sin embargo, si yo le preguntara a usted, como muchas veces a la gente le preguntan quién hizo al diablo y la gente dice que Dios, nosotros ya hemos aprendido que no fue Dios que hizo al diablo, porque el diablo se volvió enemigo de Dios y se volvió el diablo porque se enalteció. Y Isaías 14, Ezequiel 28, y fue lanzado a la tierra, vino a engañar al ser humano, y hoy nosotros tenemos un problema, porque Juan 10:10 dice que tenemos un enemigo que mata, roba y destruye.
Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, Juan 11:25. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy bien. Pero viendo la palabra del Señor, hay cosas en la vida que nosotros creemos que son buenas, como dice Gálatas o Isaías 5:20. Hay del que lo bueno le llame malo, o a lo malo le llame bueno. Ponga lo dulce por amargo o lo amargo por dulce. Cuando nosotros tenemos la palabra del Señor, ya no tenemos más para dónde ir. No tenemos nada que inventar. Tenemos que enfocarnos en lo que está escrito, porque ese es el manual de vida. La Biblia es el manual que nos transforma a nosotros y nos lleva a donde queremos nosotros llegar, que es a Dios, a través de la fe. Bien, entonces, cuando la Biblia nos enseña a nosotros que Jesús explicó y dijo que había un pecado que no tenía perdón. ¿Y cuál es el pecado que no tiene perdón? Y yo le pregunto a usted, ¿solo ese pecado no tiene perdón? Yo le pregunto, la Biblia dice, Jesús dijo que hay un pecado que no tiene perdón, ni en esta vida ni en la otra. Pero yo le pregunto, ¿habrá otro pecado que realice el hombre que no tenga perdón? Según ustedes, ¿han leído la palabra? ¿Han estudiado la Biblia? ¿Predicamos el Evangelio? ¿Ha encontrado usted que hay otro pecado o hay más pecados que no tienen perdón? Todos sabemos que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Usted cree que hay más pecados que no tienen perdón? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los borrachos, los adultos, los fornicarios no entran en el reino, pero si se arrepienten, si hay perdón. Pero aparte de la blasfemia, ¿cree usted que hay otro pecado que no tenga perdón? Entonces le voy a enumerar a usted 4 más. El sello de la bestia. La Biblia dice que el que recibe el sello de la bestia beberá de la ira que está echada en el cáliz. Ese es otro pecado que no tiene perdón. El suicidio tampoco tiene perdón porque es premeditado y ya no le da tiempo a las personas de arrepentirse. El otro pecado es la incredulidad. Marcos 16:15. Id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere fuere bautizado será, más el que no creyere ya es condenado. ¿Y el otro pecado? Es la tibieza. Y dentro de la iglesia nosotros somos tibios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Os digo que los tibios los vomitaré de mi boca. Si usted creía que solo la blasfemia contra el Espíritu Santo no tenía perdón, también hay 4 más. Y debemos de escudriñar la Escritura cada día para darnos cuenta realmente nosotros qué es lo que estamos presentando delante del Señor. Bien, pero en esta mañana es algo bien sencillo. Es algo simplemente de gloria. Porque nosotros hemos aprendido a gloriarnos a nosotros mismos. Nos gusta que nos digan que sabemos, nos gusta que nos digan que somos quienes somos. Ese es un error que debemos de cambiarlo. ¿Por qué? Porque vea lo que dice la Biblia. Estoy en Gálatas 6:4. Así que cada uno examine su obra. O sea, no necesitamos nosotros que nadie te ve. Cada uno se examina a sí mismo. Entonces, para ello quiero que vaya a la Biblia. Por favor, léala. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Pero antes del 11 usted va a leer el 9. Y el 9 es que dice la Biblia que lo que ojo, ni oído, ni corazón ha subido en el hombre son las que Dios preparó para los que le aman. Pero el 11 específicamente dice, ¿quién conoce las cosas de Dios? ¿No es el Espíritu de Dios que está con él? ¿Y quién conoce las cosas del hombre? ¿No es el Espíritu del hombre que está en él? Bien, entonces, por ejemplo, David en una oportunidad le dijo a Dios, examíname, oh Dios, y ve en mí si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. La Biblia en esta mañana, Pablo le dice a los Gálatas, entonces examínense ustedes, cada uno conforme sea su obra, que cada uno realmente se dé cuenta cómo está delante de lo que está haciendo, que examine lo que ha hecho. No necesariamente hoy estamos acá en la casa del Señor y vamos a hablar de la obra de Dios, que es lo que hacemos, pero cada uno en lo que hace debe hacer una prueba, porque esa es como la garantía de lo que usted está haciendo está bueno. Eso es examinar la obra. Es como decir, bueno, lo que hice vamos a ver si aguanto. Hablamos de un techo y hablamos de un techo, por ejemplo, ¿cuál sería la prueba ahí? Que cuando llueva, lógicamente, no pase el agua. Se supone que si para eso se pase un techo, va para prevenir. Entonces, la prueba es que llovió fuerte, llovió con aire y no pasó. Eso significa que ese trabajo está garantizado. Entonces, iguales nosotros como hijos de Dios. Antes de que Dios nos llame a su presencia, mejor debemos de examinarnos acá. Y debemos de examinar la obra de cada uno. Bendito su nombre. Quiero que vaya conmigo y si quiero que lo lea, 1 Corintios capítulo 3. Alabado sea el Señor.